Bona tarda. Què tal, Pitu? Molt bona tarda des de l'Hospital de Sant Pau. Avui en aquesta preestrena del documental Vivir vale la pena i al costat el seu protagonista, Juan Carlos Unzué. Juan Carlos, ens has emocionat, hem plorat, hem rigut. Quina estona, ¿eh? És el primer cop que el veies, també. Sí, sí, así es, ¿no? La verdad es que no he querido verlo antes porque sinceramente tenía mucha confianza en el equipo, ¿no? Han sido muchas horas juntos durante este año y medio y uno, a pesar de ser un ignorante en lo que es comunicación, en lo que es este tipo de trabajo, lo que sí he sido capaz de percibir, ¿no? Ese gusto por los detalles, porque todo esté prácticamente perfecto, ¿no? Y eso me daba mucha tranquilidad. Y después tengo que reconocer que el feeling con Mónica Marchante ha sido muy bueno desde el inicio. Se nota. Sí, yo creo que ella captó rápidamente el tipo de mensaje que yo quería enviar, ¿no? A pesar de estar hablando de una cruda realidad, de una enfermedad muy complicada, que no quedase, vamos a decir, un mensaje triste, ¿no? Al revés, que sea un mensaje positivo, que és, en definitiva, el que jo siento. Hi ha una frase que encara li dono voltes, que has dit abans de començar el documental, que era no sé si tindré forces de seguir sempre amb aquest somriure, no? Però jo crec que el somriure és el que ens has transmès des del primer moment i en el documental hem conegut que ja quan eres segon entrenador amb Luis Enrique vas començar a tenir els primers símptomes, no? Com és tot aquest procés? Sí, bueno, yo, como digo, los calambres, esos primeros síntomas que no dejaban de ser una molestia exclusivamente, yo los empecé a sentir allí en el 2006-2007, cuando, vamos a decir, que incrementé mi gasto físico en relación a la bicicleta, mi hobby, ¿no? Entonces, ese esfuerzo físico normalmente solía generar que a las noches descansase no demasiado bien, ¿no? Esto no dejaba de ser una molestia, ¿no? Y al final, como todo, pues incluso lo interiorizas y tampoco creo que me costaba demasiado, ¿no? El superarlos. El problema viene ya allí en el 2018, ¿no? Cuando ya a esos calambres se suma pues esa sensación de cansancio, ese dedo izquierdo de mi mano izquierda, sí, que funcionaba de diferente manera, de diferente ritmo que el resto, ¿no? Entonces eso ya me fue haciendo ver que algo leve no estaba ocurriendo en mi cuerpo, que evidentemente iba a ser algo complicado, y bueno, pues fue la ELA y, como he dicho también en muchas entrevistas, creo que para mí la palabra clave es aceptar, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar, que no podemos cambiar. Yo no podía cambiar ni controlar ese diagnóstico. Claro. Entonces, si realmente eres capaz de forma natural, como a mí me ha pasado, de aceptar la ELA como parte de mi vida, pues son unas malas cartas que por jugar vas a sentir una limitación grande y muy rápida, pero no te quita la posibilidad de seguir disfrutando para mí de las cosas esenciales. Y eso son, pues, sentir cariño y respeto como estoy sintiendo, ¿no? Una última, Juan Carlos, porque eres una persona que has conseguido transmitirnos muy bien tus sentimientos, ¿no? No sé si has tenido tiempo ya de digerir todo lo que llevas en el día de hoy, que es un día de muchos sentimientos ahí con toda la gente que hemos estado todos juntos viendo el documental a la vez. ¿Has podido como mínimo asimilarlo todavía o todavía no? Pues a ver, yo creo que esto lo haré con las horas, ¿no? Pero tengo que reconocer que, como veis, soy a veces una persona, diría yo, incluso excesivamente fría, ¿no? Para este tipo de situaciones y de emociones, ¿no? No sé exactamente por qué, es mi forma de ser, me sale de forma natural también y es lo que transmito, ¿no? Pero en el fondo sí me llama la atención, pues eso, que muchos familiares, muchos amigos, les genere, vamos a decir, ese sacar a tantos sentimientos y tan contrapuestos, ¿no? Como lo dices, el documental hay un momento en que estás emocionado, puedes tener una sensación de tristeza, pero sobre todo la parte final deja una energía positiva que realmente es la que tengo y la que estaba deseoso de que transmitiese mi documental. Eso és, esta parte final li expliquem a la gent el dijous, a partir d'aquest dijous ja es pot veure aquest documental Vivir vale la pena
i us deixem doncs, amb aquest misteri de com acaba aquesta hora i mitja de reportatge després d'un any i mig. Mónica Marchante, Juan Carlos Unzué i tot l'equip de Movistar al seu costat. Juan Carlos, moltíssimes gràcies, un autèntic plaer i ets un exemple per tots. Gràcies a vosaltres. Chao.